del Jurado Nacional de Elecciones, colegas, profesores, Domingo García Belaunde, Edgar Carpio, autoridades diplomáticas, consulares, militares, policiales, abogados, abogadas, estudiantes también. La presentación de este libro, ¿no? La verdad que es tan grande que puede ser también un arma de defensa, mientras no sea de ataque. Tiene un origen en la lectura que hice de la norma concreta del Código Procesal Constitucional. Entonces decía, creo que el Ministerio de Justicia es muy difícil para nosotros que como Centro de Estudios Constitucionales, con recursos limitados, en fin, podamos sacar, por lo menos en ese momento, pues, hablábamos del año 2014, si no me equivoco, pudiéramos 2014, 2015 sacar esta edición. Con el ministro de Justicia de la época, Gustavo Adrián Ceni, y aquí presente su viceministro Ernesto Lechuga, un diligente funcionario, hoy de la Academia de la Magistratura, vimos entonces la posibilidad de continuar este proyecto. Pasaron los regímenes, los ministros, y la idea siguió, en realidad siguió avanzando, no se detuvo, hasta que en el Viceministerio de Justicia estuvo Edgar Carpio, un profesor de Derecho Constitucional, y que con quien hablamos la idea de crear esta idea de la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? Al efecto se creó una comisión. Y entonces dijimos, creo que uno de los primeros libros, además de un trabajo que preparó, está creo en breve debe publicarse, creo que ya está listo, del doctor José Gálvez Montero, sobre la historia del Ministerio de Justicia, era la idea de publicar la edición facsimilar de las constituciones del Perú. Ahora bien, ya existían otras compilaciones constitucionales, digamos la de, por ejemplo, la más conocida y diría yo la más accesible ahora, de Domingo García Belaunde, que fue publicada primero por Gaceta cuando era WG, ¿no es cierto? Después fue publicada por el Poder Judicial, por la Universidad San Martín, ¿no es cierto? Y recientemente por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, pero la idea era distinta, porque en el texto de Domingo García Belaunde lo que primero son todos los documentos constitucionales, ¿no? Por la misma naturaleza del libro. La idea aquí era publicar más bien ediciones facsimilares de lo que llamaríamos constituciones perfectas, no es constituciones imperfectas. Aquí llamamos una constitución perfecta. Una constitución perfecta es aquella que tiene, por un lado, la regulación del Estado, la organización política, pero por otro lado, el reconocimiento de derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la constitución del Estado de la Confederación Peruano-Boliviana solamente tenía el asunto vinculado a la organización, digamos, del Estado, ¿no? A la organización estatal, pero no iba más allá al reconocimiento de derechos políticos, o sociales, o individuales, o fundamentales, como se quiera llamarlos. Entonces nos quedamos con la idea de publicar solo aquellas constituciones, ¿no es cierto?, que fueran perfectas, es decir, de organización política y derechos fundamentales. Otro detalle que venía a cuenta, que no fue unánime la decisión, pero había que tomar una, era si incluíamos en efecto la Constitución de Cádiz. Edgar Carpio ha dado las razones hoy día de por qué, pero en realidad teníamos dudas, ¿no? Decíamos, de pronto el texto va a crecer mucho, es fácil encontrar ediciones de la Constitución de Cádiz, incluso en línea, ¿no? Es decir, tiene sentido que editemos la Constitución de Cádiz. Al final, la idea fue, bueno, si está la Constitución, quizás el lector, ya sea de este libro, o como vamos a ver enseguida de las versiones digitales, la versión digital que tenemos a la vista, podría tener la oportunidad de leer la Constitución de Cádiz, que fue jurada en el país, que de alguna manera, que rigió incluso hacia el año 1824 en aquellos lugares donde se encontraba la presencia española. En consecuencia se decidió incluir la Constitución de Cádiz en su versión oficial. Bueno,
Entonces están aquí la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de 1823, la Constitución vitalicia de Bolívar, que tan vitalicia fue que duró 30 días, ¿no es cierto?, de 1826, la Constitución Madre de 1828, digamos, de Luna Pizarro, ha generado instituciones como, por ejemplo, el carácter unitario del Estado o la figura central del presidente de la República. La Constitución de 1834, que abrió la posibilidad de un sistema federal, pero después fue cerrado, la Constitución de 1839, luego la Constitución Liberal de 1856, la Constitución de 1860, la que rigió durante más tiempo, por lo menos formalmente, la Constitución de Leguía de 1920, la Constitución del 33, la Constitución del 1979, y también hemos incluido, aquí hubo otra discusión, es decir, la Constitución de 1996, no porque no nos gustara, sino porque no era una constitución histórica. Pero si habíamos incluido la de 1812, ¿no es cierto?, a pesar de que había dudas en cuanto a si era una constitución peruana o no, era mejor que el lector tuviera también la edición impresa de la Constitución de 1993. Eso significaba algunos problemas porque se tratan de ediciones facsimilares. Por ejemplo, la Constitución de 1860 fue modificada en 1915 introduciendo la libertad de culto. Es decir, no podíamos en una edición facsimilar, ¿no es cierto?, introducir esas modificaciones. ¿Por qué? Porque al final esa clase de modificaciones se pueden encontrar en los libros, en otras compilaciones, en trabajos de compilación como el que ha llevado a cabo el doctor Domingo García Velarde. Entonces nosotros queremos tener acá ediciones impresas tal como fueron publicadas oficialmente al momento de su tal cuando fueron publicadas, ¿no? Entonces esa era la idea, ¿no? Ahora bien, en realidad quien ha investigado en las áreas de la historia del derecho, la historia del derecho Domingo no es una historia de derecho civil ni una historia de derecho penal, yo diría que es una especie de conjunto. Tanto así que la historia del derecho civil comprende temas penales, procesales y constitucionales. Han padecido, puedo dar ese testimonio, y Raúl Chanamé acaba de mencionarlo, la dificultad del acceso a las fuentes. Entonces, una de las razones por las cuales nos animamos a publicar también una biblioteca del Bicentenario en el Centro de Estudios Constitucionales, ¿no es cierto?, publicando los textos de autores como Toribio Pacheco, Cuestiones Constitucionales, el manual de José Silva Santisteban, de Luis Felipe Villarán, Derecho Político de José María Quimper, o esa otra colección que armamos sobre anteproyectos y proyectos, con la publicación del proyecto de Javier Prado, la publicación de la Comisión Manuel Vicente Villarán. En gran medida tienen ese propósito: acercar al lector, al abogado común o al ciudadano con un interés en la cultura, ¿cierto?, en el pensamiento constitucional, en los textos constitucionales, acercarnos sin que tenga que, si es de provincia, por ejemplo, acercarse, irse hasta la Biblioteca Nacional o a la Biblioteca Central de San Marcos, ¿no es cierto? Es decir, la idea es esa. ¿Por qué? Porque además no solamente es que hacemos ediciones impresas, hacemos ediciones digitales que pueden verse en la página web del Tribunal Constitucional. Qué bueno. Y este ha sido el caso. Entonces creo que podemos, por ejemplo, revisar, poder ver la edición digital a la cual todos ustedes, ¿no es cierto?, desde cualquier lugar, basta con una extensión de internet, pueden revisar, ¿no? Adelante, por favor, para que ustedes puedan ver este esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo conjunto. Quien quiere ver esa versión, quien quiere puede imprimirlo, porque desgraciadamente no tenemos muchos ejemplares. Pero justamente esta es la presentación del libro de las constituciones en el Perú para toda la población, que justamente en esos momentos estamos en la presentación digital. Patria de Prensa Perú, siempre presente en las noticias. De edición popular, la presentación del ministro de Justicia y un estudio preliminar de su servidor, ¿no?, acerca de la evolución de la historia constitucional, de la historia de las constituciones en el Perú.
de pronto podemos ver la Constitución de 1823. Mi amigo Angelito, que siempre me pide libros, ya tiene la posibilidad de... Ya les das el enlace. Las constituciones del Perú, justamente ese es el libro que acaban de presentar para todos nuestros amigos, desean verlo a través de internet. También hemos sacado el CD, un número grande, ¿no? Este es, por ejemplo, la Constitución de la Monarquía Española, una edición oficial del año 1712. Vamos a ver la posibilidad, sin duda, es un asunto que tenemos que coordinar con el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, de sacar una edición más sencilla, una edición popular de carácter masivo. Pero bueno, se ha hecho mucho con estas ediciones. Hace poco en la Universidad Católica hubo un congreso de historia del derecho y varias de las ponencias que utilizaban gente que investigaba desde el interior del país, lo hacía a través de ediciones facsimilares, ¿cierto?, que el Tribunal Constitucional a través de su Centro de Estudios Constitucionales ha publicado, y eso sin duda nos colma de alegría. Es posible, no lo sé, creo que hay la posibilidad de esfuerzos conjuntos que quizás no sean solamente con el Ministerio de Justicia. El doctor Tábara, que mientras estuvo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, llevó a cabo una estupenda labor editorial, ha sido nombrado, según entiendo, recientemente director del Fondo Editorial del Poder Judicial. Del mismo modo, desde el Jurado Nacional de Elecciones, Raúl Chanamé es responsable de estas actividades editoriales. Quizás pienso, podría ser el momento de publicar las exposiciones de motivos de las constituciones, ¿no? De esa manera, cualquier persona tendría tanto una edición impresa como también una edición digital. En fin, pero es un asunto que podría conversar. Pensamos acerca de las ediciones de los manuscritos, pero había un problema. En el caso de los manuscritos, era muy difícil editar versiones impresas, ¿cierto?, porque de pronto nadie entendía nada. Me había dicho, eso es una defraudación. Llegaba a la Contraloría y nos hacía algún problema. Pero lo que sí podemos hacer es ediciones digitales, ¿cierto?, de mucha resolución, de tal manera que puedan mirarse en pantalla. Cualquiera que tenga interés puede bajar eso, ¿no? Pero sí veo que hay gran necesidad de editar las exposiciones de motivos, ¿no? En este trabajo hemos encontrado muchas, ¿cierto?, también en bibliotecas norteamericanas. Es decir, de tal manera que podría decirse que el Centro de Estudios Constitucionales ha avanzado mucho esa tarea, ¿no? Creo que es nuestro deber como Tribunal